Se fue viernes. 18, 12 de... Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, ya mandé unos Profe, mensajes. una pregunta. Sí, ¿Cómo va a ser el horario de usted trabajar sus clases? Porque la semana pasada se acuerda que tuvimos clase este día, es viernes, pero a las 10 y eso. sí. Entonces, Ok, entonces mira, yo tengo aquí en el horario los lunes a las 10 de la mañana y los viernes a las 11. Pero les iba a preguntar esto, si se podían ustedes conectar más temprano los viernes. No sé si ustedes puedan. ¿cómo a qué hora, profe? Bueno, es tempranito, 7 de la mañana, no pueden. Yo no puedo, a mí me ocupan a esa hora en mi casa. Ah, ya, ok. Pero el lunes sí no hay problema, ¿verdad? Que es a las 10. No, no, no hay problema, profe. Ok, y bueno, Profe, una pregunta, disculpe, ¿qué hay el lunes? el lunes no, el lunes hay clase normal. Ah, no, el lunes no, porque el lunes es festivo, el lunes 25 es festivo. Entonces nos veríamos el, Viernes. el próximo viernes 29 a esta misma hora. Ya lo que terminemos el viernes, en la semana del 1 de julio, del 1 de junio, perdón, les voy a anexar son dos guías sencillas de lo que hemos explicado en clase, solo de lo que hemos explicado en clase, porque esa es la idea. Recuerde que yo les estoy subiendo los videos al canal. Bueno, entonces vamos a comenzar, ya van 4 minuticos, no entraron más nada, nada más está Anderson, Dayana Baena, Dayana del Valle y Jennifer. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo siguiente. En ese sentido, de lo último que hablábamos, que era la formación de alcano, de alqueno, de alquino, vamos a recordar alguito y luego vamos y complementamos en pizarra, en la hojita que simula ser un tablero. Entonces, para recordar aquí lo siguiente, un segundito, aquí, esta. Aquí vemos que hay algunas denominaciones que nos van a ayudar a recordar lo que veíamos en una de nuestras últimas clases. Por ejemplo, cada uno de estos prefijos van a estar de acuerdo a una cantidad de carbonos específicos. Por ejemplo, nosotros notamos aquí que el prefijo met está de acuerdo con un carbono en su cadena. Por eso, la fórmula molecular de ese metano coincidía con lo que estábamos explicando en una de las últimas clases, que era la expresión de CnH2n más 2, donde la N, que vemos aquí, un segundito, voy a ampliar más,
esa N que observamos allí, N minúscula, no significa número de moles como lo trabajábamos en grado 10. Significa número de carbonos. Entonces, si yo reemplazo la N por el número 1, multiplico por el primer dígito par que tenemos, que es el número 2. 2 por 1 me da 2 más 2 me daría 4 en total. Por eso el metano tendrá como fórmula molecular CH4. En cambio, me voy a saltar acá al 4. El número 4, que es lo que significa la letra N, número 4, lo vamos a reemplazar por el prefijo but, B-U-T. En ese caso eventual de los 4 carbonos, entonces encontraremos que la fórmula molecular de esta estructura coincide con C4. Reemplazamos la N por 4, 2 por 4 me daría 8, más 2, 10. Si nos vamos a este tipo de fórmula, que es una fórmula estructural, por decirlo de una manera condensada o resumida, encontramos lo siguiente. Contamos las C, 1 más 2 que hay aquí, serían 3, más 1 que hay acá, sería 4. Por ahí nos da el prefijo but, 4. Pero ¿de dónde saldrán los 10 hidrógenos? Mira que aquí los tenemos. 2 por 2 me daría 4, más 3 me daría 7, más 3 me daría 10. En el caso eventual, voy a saltar aquí para dar tiempo a que se conecten más estudiantes. De ser 13, el prefijo para 13 es tridec. Tridec. Como todos los enlaces son simples, le llamaremos tridecano, en donde van a haber 13 carbonos. Aquí hay 1, más 11 aquí, me daría 12, más 1 de aquí, 13. ¿Cuántos hidrógenos tendríamos? 2 por 13, 26. Más 2, 28. Mira que los tenemos aquí. 2 por 12, 22. Más 3, 25. Más 3, 28. Y así sucesivamente. Mira que la tablita, aquí está hasta 50, pero puede ser 60, 90. En fin, los carbonos que tengan esa cadena. Precisamente eso va a estar relacionado con los grupos funcionales. Dependiendo de la cadena y dependiendo del átomo que la diferencie, vamos a hablar de las funciones, en este caso, orgánicas. Esas funciones orgánicas tienen varias clasificaciones. Un momentico, vamos a dejar de compartir aquí, nos vamos a ir a la pizarra para resumirles, para no estar cambiando tanto de diapositiva. Entonces, recordemos lo siguiente. Clases de funciones orgánicas. Hay de varios tipos. Vamos a resumirlas aquí. Entonces tenemos unas a las que llamaremos oxigenadas. ¿Por qué se le llama así? Pues porque el grupo funcional es el oxígeno. Otras a las que clasificaremos como hidrocarbúricas. O en forma o conformándome los hidrocarburos. ¿Quiénes son esas? Todas las sustancias o grupos funcionales que participen en los hidrocarburos solo tendrán las uniones entre el carbono y el hidrógeno. Por eso se llaman hidrocarburos. Ya llevamos dos grandes clases de funciones orgánicas. Las oxigenadas que tienen oxígeno, los hidrocarburos que tienen carbono e hidrógeno. Ahorita resumimos, pero no siempre serán así. Primera categoría, segunda categoría, tercera categoría. Hablaremos entonces de las nitrogenadas.
como grupo funcional. En esas nitrogenadas, que son muy importantes para las biologías y para la química como ciencias, en ellas solo participarán como grupo funcional característico el nitrógeno. ¿Como cuáles? Entonces vamos a hablar de aminas, amidas, cianuros, nitroderivados y demás. Cuarta categoría. Podemos hablar de halogenadas. En grado 10 o en inorgánica hablábamos de los halógenos. Los halógenos, si usted recuerda, son aquellos elementos como grupo funcional que están en la tabla periódica ubicados en el grupo 7. A estos, que son funciones halogenadas, las vamos a simbolizar con la letra X como grupo funcional, asumiendo que esa letra X en algunos casos o puede ser cloro, que es muy usual, o en su defecto puede ser bromo. Porque ambos, me disculpan la grafía, es muy difícil escribir en un computador. Bueno, para mí. En algunos casos o es cloro o en otros casos es el bromo. Pero no son los únicos halógenos. Recuerden que los halógenos son 5 elementos. Desde el flúor, pasando por el cloro, bromo, yodo, ástato. De esos halogenados vamos a usar o cloro o bromo en algunos casos. Esas son las grandes clasificaciones de las funciones orgánicas. Vamos a guardar, borro y seguimos comparando con lo siguiente. Ahora sí me voy a ir a esta diapositiva que estábamos analizando. Hablamos de funciones orgánicas oxigenadas. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? En total, orgánicamente son 6 funciones. Una de ellas es el alcohol, el éter, ahorita hacemos ejercicios de esto, aldehído, cetona, ácido carboxílico o éster. Voy a ampliar un poquitín. No en vano el alcohol aparece de primero porque es básicamente quien me genera o se relaciona con prácticamente 3 funciones diferentes. El alcohol me va a producir un aldehído, si el alcohol es primario. Si es secundario el alcohol, me origina una cetona. Si el alcohol reacciona con el ácido carboxílico, me generará un éster. Pero todos se parecen en que el grupo funcional, note usted, siempre será el oxígeno. En algunos hay más oxígenos que en otros. Vamos a empezar desde abajo. Por ejemplo, en el éster, cuyo grupo funcional se llama carbalcoxy, porque es la unión del oxígeno del alcohol con el del ácido carboxílico, precisamente el penúltimo de grupo funcional. Fíjate que tiene 2 oxígenos exactamente igual a como los tienen el ácido. La diferencia es que en el ácido termina con un hidrógeno al final y en el éster ese hidrógeno es reemplazado por otro enlace que probablemente va a venir del alcohol, como aspiro a explicarles hoy, ¿verdad? Fórmula general, o sea, ¿cómo los identificamos? Recuerda que esa R, bueno, no lo hemos dicho, lo estamos diciendo, esa R es la abreviatura para radical. Los radicales o pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. En este caso para el alcohol. En el éter, el oxígeno se une a 2 carbonos como máximo. ¿Y por qué como máximo? Recuerda que el oxígeno está en el grupo 6 de la tabla periódica, entonces puede combinarse solo 2 veces. Por eso aquí te aparecen 2 radicales o 2 átomos de carbono que en su defecto pueden ser o abiertos o cerrados. Ahorita recordamos eso. En el aldehído,
ya el grupo funcional, que es el oxígeno, se une a dos elementos adicionales, que sería al hidrógeno y al carbono. Pero si te das cuenta, solo hay la posibilidad de que el carbono del grupo funcional aldehído, que se llama formil, porque viene del formol, que es el primer, bueno, ahorita les explico eso, de uno de los alcoholes primarios, se puede unir a uno solo, porque el aldehído siempre proviene de un alcohol primario. En cambio, la acetona, mírala, es muy parecido al éter, con la diferencia en que en la acetona el oxígeno se une al carbono. En el éter no hay unión del oxígeno directo al carbono como sí lo hay en la acetona, porque la acetona es secundaria y también proviene del alcohol secundario. Y así sucesivamente. Voy a irme a la pizarra para poder escribirles algo que en realidad me aterrice en lo que estoy diciendo. En ese caso, empecemos por recordar lo siguiente. Nosotros sabemos que los elementos como materia no están estáticos. Vamos a asumir lo siguiente. Supongamos que A se une a B, pero es muy probable que pueda suceder esto. Claro, porque no todos los compuestos son iguales. Por eso hablamos de orgánicos, entre comillas, y hablamos de inorgánicos. Resulta que los elementos, en este caso orgánicos, que hemos visto que el carbono se une con el oxígeno o que se une al hidrógeno o que solamente es el oxígeno, bueno, en fin, dependiendo del grupo funcional, que es lo que lo caracteriza, que estemos analizando, esos elementos pueden entrar en reacción. Pueden entrar en reacción de dos maneras distintas, aunque aquí me aparezcan esbozados 3 generalizaciones, pero solo pueden ser de 2 categorías, de 2 tipos. Suele suceder que el enlace se rompa a la mitad, como en ese caso que estamos planteando, que se rompa a la mitad, pero también es probable que puede romperse ese enlace hacia uno de los 2 elementos, que puede ser así o puede ser así. ¿De qué dependerá eso? De la electronegatividad que hablábamos en grado 10º como propiedad periódica, en donde decíamos que mientras más a la derecha esté un elemento y más hacia arriba, mucho más fuerza tendrá, y que esa fuerza es la que hace que los elementos o ganen o pierdan o compartan electrones a través de los enlaces. De tal manera pues que los enlaces yo no los puedo considerar como estructuras estáticas. No son estáticas, porque por eso precisamente existe variedad de compuestos categorizados como en inorgánicos, función óxido, función base, bla, 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 o en orgánico, función alcohol, función aldehído, función cetona. Imagínate, para que todo eso exista en la naturaleza, me implica que tiene que haber una permanente y constante reacción. De lo contrario, todos fuéramos iguales. En el primer caso de la izquierda, me va a originar 2 cosas. En el segundo caso, de la derecha, me va a originar 2 cosas. En el tercer caso, la parte inferior, me va a originar 2 cosas, pero no de la misma manera. Por ejemplo, en la primera situación, A va a quedarme con un electrón y B quedará con el otro electrón. ¿Por qué? Porque recuerde usted que en el extremo de cada enlace hay un electrón. Si el enlace se rompe a la mitad, entonces cada elemento queda con un electrón. Pero si no se rompe a la mitad
como en el caso de la derecha superior, A, me decían en grado 10 que todo elemento que pierde electrones, ¿cómo queda cargado? Queda cargado positivamente tantos electrones pierda. Como perdió un electrón, entonces quedará cargado a la más 1. ¿Qué le pasará en ese? Disculpen un segundito que esto está muy sensible. ¿Qué le pasará entonces a B? B, ¿con qué quedó B? B se quedó con los 2 electrones, pero le quitó 1 a A. Entonces B queda cargado negativamente. B queda cargado negativamente. Para el tercer caso inferior, en donde en cada extremo sigue existiendo un electrón, es lo inverso del caso superior derecho, en donde A es quien queda cargado negativamente porque le robó a B, y B quedará cargado como positivamente porque perdió. Eso lo vimos el año pasado muchísimas veces. Hoy lo necesitamos en orgánica para poder entender eso de que un alcohol primario me generará no sé qué cosa, que es lo que vamos a explicar un poquitico más adelante. Como estamos en el escenario del énfasis de castellano, la categorización gramatical aquí es importantísima. ¿Cómo logramos diferenciar de esas 3 cosas que usted nos plantea en 2 criterios? Pues aquí está la categoría. Vamos a pasar una línea. Estas 2 de la derecha, yo veo que hay cargas. A queda positivo, B queda negativo. O no pueden ser simultáneos. O en un caso eventual, A queda negativo y B queda positivo. Pero en cualquiera de los 2 casos yo puedo utilizar una categoría que lo globalice. Esa categoría tiene que ver con el prefijo A. Como no es igual a este rompimiento, le vamos a llamar, un segundito que están entrando algunos, aunque tardecito, pero entra. Le vamos a llamar rompimiento asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque uno de los 2 queda con carga. Mentiras, profe, ambos quedan con carga. O positivo o negativo. Lo que quede cargado positivamente, que en ese caso sería A, o en el otro caso sería B, le vamos a llamar iones. Igual como le decíamos en grado 10. Iones, pero en este caso iones orgánicos, que es lo que a mí me interesa hoy. Iones orgánicos. En el caso de la izquierda, yo no veo que hay cargas. Veo que A queda con un punto que simularía un electrón y B queda con un punto que simularía otro electrón. Ahí no hay cargas porque el rompimiento es simétrico. En el caso de la izquierda. Como el caso de la izquierda es simétrico, no me puede formar iones, me va a formar radicales. Lo que mencionábamos ahorita, que los abreviamos con la letra R mayúscula. ¿Radicales de qué tipo? Pues de tipo orgánico. ¿Cierto? Le vamos a llamar radicales. Entonces, sinónimo de simétrico, homolítico. Otro sinónimo de simétrico, isolítico. Voy a escribirles eso aquí. Si es simétrico, es isolítico. Recuerde que el prefijo iso es igual. Y lítico viene de lisis, o ruptura o rompimiento. O sea que un término sinónimo de asimétrico, pues heterolítico.
hetero de manera distinta. Para hacerlo corto, pues, heterólisis. ¿Cierto? Heterólisis, heterolítico, asimétrico, sinónimo. Isolítico, simétrico, homolítico, sinónimo. Como se forman radicales, que es lo que nos interesa hoy, en la rotura simétrica, a los radicales los abreviaremos con la letra R si son abiertos o con la letra o con la expresión, perdón, AR si son cerrados. Es lo que voy a explicarles ahorita. Si son cerrados. Guardo, borro y seguimos. Recuerda que esto les queda en los videos. Esa es la idea. Para que usted pueda, o el que no entre por diferentes situaciones, pueda ver su clase las veces que quiera y tomar notas las veces que quiera. Resulta que un radical, dijimos, puede ser producto de un rompimiento homolítico y que un ion es producto de un rompimiento heterolítico, lo acabamos de indicar en la pantalla anterior. ¿Cómo nosotros relacionamos eso con la presencia de radicales que se unen a una cadena carbonada? Lo que explicábamos por allá al comienzo de estas sesiones remotas cuando hicimos el recorderi, que las cadenas podían ser abiertas, podían ser ramificadas, podían ser insaturadas, en fin, todo eso que recordamos allí. Hoy necesito parte de eso para entender lo siguiente. El primer compuesto que existe es el metano, lo acabamos de indicar, porque el prefijo met me indica un carbono y el sufijo ano me indica enlace covalente simple, un solo carbono. ¿Cuántos hidrógenos acompañan a ese solo carbono? Pues 4 hidrógenos. No hay lugar para otro, solo 4 y nada más que 4. En virtud de la expresión CnH2 por N más 2 que acabamos de recordar ahorita. Fórmula molecular de este señor, CH4. Nombre para ese señor, metano. Si yo quiero relacionar esto con lo que acabamos de indicar del rompimiento, mire que aquí hay un enlace. 1 van 2, 1 aquí van 3 y este de acá van 4. Obviamente, no se le olvide que en cada extremo hay un electrón. Si queremos aplicar el rompimiento, entonces vamos a obtener lo siguiente, de manera simétrica. Si es de manera simétrica, entonces, como hay un solo carbono, yo puedo romper en cualquiera de los 4 enlaces que me unen los 4 hidrógenos a ese carbono. Asumamos por comodidad esto aquí. Para poder entender que aquí me quedará, vamos a tratar de respetar los colores, me queda un solo carbono y ¿cuántos hidrógenos me quedarán adheridos a ese carbono? Me quedan 3 y nada más que 3. Pero eso no queda así. Me queda CH3. ¿Y qué más me debe quedar? Me debe quedar como posibilidad de enlace un electrón, que voy a dibujar allí con ese punto. Perdón, que esto, escribir, no me he podido habituar aún. Vamos a rellenar aquí. Eso, un punto. Ese punto es este electrón que aún le queda al carbono, porque no se pierde ese electrón. Pero para que se conserve la masa, que explicábamos por allá hace ratico, ¿qué aún me queda? Me queda un electrón, pero ya no del carbono, sino de un hidrógeno. Obvio, entonces yo no voy a considerar aquí al hidrógeno como radical, sino al carbono. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de radicales orgánicos. A este señor es el que me interesa analizar hoy.
Como viene del metano, en donde habían 4 hidrógenos, acá me dicen que se forma solo 3, porque rompimos un solo enlace entre el carbono y un hidrógeno. Conserva la raíz, el prefijo del que hablábamos ahorita. ¿Cuál es el prefijo? Met. ¿Qué me indica met? Un solo carbono. No lo puedo llamar de la misma manera porque no tiene el mismo número de hidrógeno. Entonces, para diferenciarlo, vamos a utilizar la expresión il. Entonces, yo le puedo decir a esto metil porque proviene del metano. ¿Qué rompimiento usamos? Rompimiento homolítico. En el metil se conserva la raíz porque va a tener el mismo número de carbonos. No se conserva la terminación para hacernos ver que no tiene el mismo número de hidrógenos. Entonces, en conclusión, un radical tiene siempre 2 cosas características. Número 1, tiene un hidrógeno menos que de donde lo origina. Claro, mire, aquí hay 3, aquí hay 4. Segunda característica que lo identifica, su terminación, el metil sería el radical. Su terminación siempre será en il para diferenciar 2 cosas. Un hidrógeno menos y que es un radical proveniente de un compuesto completo como el metano. ¿Qué pasa con la H? La H no me interesa, si lo podemos decir de esa manera, porque no es orgánico. El radical que me interesa, obviamente, es el orgánico. Ahí no pasa nada, o sea que el metano me origina un solo radical, pero no siempre será eso así. Vamos a mirar qué pasa con el siguiente hidrocarburo. ¿Cuál será el siguiente hidrocarburo después de 1? Pues va a venir el et. ¿Cuántos carbonos? 2 carbonos. Aquí ya empezamos a analizar lo siguiente. Etano, 2 carbonos. Para que sea etano, los enlaces tienen que ser simples porque es el grupo funcional del etano y de todos los alcanos abiertos. Vamos a utilizar la fórmula gráfica en donde a cada carbono le voy a colocar el total de hidrógenos que les haga falta hasta llegar a 4 valencias. Completamos con H, obviamente, que es el único elemento de la tabla periódica que tiene un solo electrón. Profe, ¿por qué estamos usando hidrógenos? Porque acabamos de hablar de los hidrocarburos. Y en los hidrocarburos, me disculpan aquí la grafía, por favor. En los hidrocarburos solo vamos a encontrar carbono e hidrógeno, no más. Vamos a dibujar esa H bien. Listo. ¿Qué notamos? Esto me sirve para repasar clases de carbono según la unión. Noto que este carbono, ahí donde está el lapicito, está unido a este carbono. O sea que este carbono es primario de la misma forma que es este. Como ambos carbonos son primarios, la distancia que hay entre cada carbono y el hidrógeno es exactamente la misma. Por eso podemos romper una sola vez en cualquiera de los 6 enlaces que me unen a los 6 hidrógenos en la molécula del etano. Etano. Fórmula molecular C2H6. Recordando, fórmula mínima, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Como estamos analizando radicales, entonces rompemos homolíticamente una única vez. Homolíticamente, perdón, vamos a hacer esa raya bien para que no te me vayas a confundir. Como en cada extremo hay un electrón, se me va a formar lo siguiente. El de la izquierda
queda exactamente igual, CH3. El enlace del centro, que es el que caracteriza, queda sin ningún problema. Pero observamos que en este caso ya me van a quedar 2 hidrógenos en este carbono, CH2. ¿Dónde está el hidrógeno? O mejor, ¿dónde está la posibilidad de unirse el carbono? ¿Será por el CH3 o será por el CH2? Obviamente por el CH2, y aquí es donde va a estar el punto por donde va a unirse a una cadena esa estructura. ¿Más quién? Más un hidrógeno, que es lo que precisamente teníamos como complemento de la cadena. Fórmula molecular de este señor, C2H5. Punto. H5. Punto. En cambio tenía acá C2H6. Nombre. La raíz se conserva. Et para 2, pero no tiene el mismo número de hidrógenos. Entonces este señor se llama etil. Profe, es que estuve leyendo y encontré en otro libro que a eso también le llaman disque etilo. Sí, señor. Terminación il o terminación hilo me indica radical. Me indica radical. Solo puede darse el caso para la formación de un radical del etano, porque los dos carbonos son iguales. No siempre será así. No siempre será así. Por lo que viene. Guardamos. Borramos. Seguimos. Después del 2, matemáticamente, viene el 3. No me va a alcanzar el tiempo, pero voy a aprovechar que aquí tengo el gráfico. Me queda menos de 4 minutos, no quiero dejar las cosas así. Este no es el gráfico, un segundito. Se me perdió, sería, vamos a ver. Un segundito. Mírenlos, aquí están. Esto que está aquí es lo que les estoy explicando. Pero como ya me quedan 3 minuticos y fracción para que se cierre, vamos a aprovechar el tiempo. En el caso del propil, que va a venir del propano, observamos que aquí se repiten, bueno, aparentemente el nombre, pero está antecedido por el prefijo iso. Fíjate que ahorita decíamos isolítico para indicar que el rompimiento era simétrico. En el caso del propano, yo observo que hay 2 carbonos que son primarios, donde está ahorita el cursor y donde está ahorita el cursor. En cambio, el secundario sería precisamente el del centro. Como hay 2 tipos de carbonos, ya me van a formar 2 tipos de radicales diferentes. No es lo mismo cuando el hidrógeno de menos está en el carbono primario a que cuando esté presente en el carbono secundario. Si está la disminución de hidrógenos está presente en el primer carbono o en el carbono primario, le llamaremos a eso propil. Mira que la forma es lineal. ¿De qué otra forma puedo organizar esos 3 carbonos? De una forma ramificada o de una forma triangular, donde el hidrógeno de menos ya estará en el carbono secundario, que es este. Por eso, si usted saca la fórmula molecular de esto, sería C3H7. Si sacas la fórmula molecular de esto, sería exactamente igual, C3H7. Entonces, estaríamos en el escenario de lo que en química orgánica se llama isomería, que son aquellos compuestos que tienen, ya lo habíamos hablado creo que no, en otros momentos, o si no, pues lo estamos mencionando, son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular,
pero distinta fórmula estructural y por lo tanto distintos nombres. Propil no es lo mismo que isopropil. La diferencia está en que el hidrógeno de menos en el isopropil, que es isómero del propil, está en el carbono secundario. En cambio, en el propil está en el carbono primario. En mi canal de YouTube está un pregrabado que hice precisamente hablando de esto. Se llaman radicales orgánicos. Es complemento de lo que estamos viendo hoy por si se llega a cortar la información. Entonces, el propano tiene 2 radicales, pero el problema se acentúa en el caso del butano, porque en el butano ya son 4 carbonos. Ya hay 2 maneras distintas de organizar esa cadena, que puede ser lineal o puede ser arborescente. Mira, sea arborescente como en este caso. Hablaremos de un sec-butil o hablaremos de un ter-butil. El prefijo ter me indica terciario. Aquí el hidrógeno de menos estaría en un carbono terciario.